A ver, dime. Gracias. Pues mucho gusto. Me invitaron hoy a venir aquí a la sesión y la agradezco estar aquí, conocerte y todo. Y me dicen que podía hacer cualquier pregunta, ¿no? Yo quisiera conocer, entiendo que la corriente que tú sigues o sí, que tú sigues es como la autoindagación. Eh, yo he seguido una corriente que habla acerca de Shaktipat. ¿La has escuchado? Como que Sí, me gustaría saber cómo percibes esa conexión. O, lamentablemente en Occidente, al menos en su gran mayoría, a mi parecer, Ujú. estos conceptos están completamente mal interpretados y por ende se malutilizan. El Shaktipat no es ningún camino. Shakti quiere decir energía Ujú. y Pat o Patta es iniciación. Es una cosa que sucede una vez cuando se está en presencia de alguien que carece de ego. Hay una energía ahí que se liberó Mm, y esa qué energía bonito. produce un impacto en el buscador. Es posible que el buscador sienta esa corriente de energía en el cuerpo, pero es simplemente como una especie de, por decirlo de alguna manera, de una especie de iniciación. No, 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 I'm not ready. okay, again, I'm having a conversation. No, you don't say. No, I don't know. Don't you see? Es como una especie de iniciación. It's quite tasty. La intensidad varía dependiendo de la persona, pero no es un camino como tal. Shakti es simplemente energía, todo es energía. Ya. La energía Ujú. es la causa de la aparición de la manifestación, que es una ilusión. O sea, es la causa de la ilusión, por ende es el poder ilusorio. Es decir, la mente está interesada en la mente, en la ilusión. ¿Me sigues? Sí. Porque de la energía en adelante todo es ilusorio. Aquí se trata de ver si existe la posibilidad de hacerse consciente, de ser aquello que es consciente, valga la redundancia, de la ilusión, que está más allá de la energía. En la fuente de la energía, el sustrato donde la energía se mueve, se manifiesta y donde la misma desaparece. Y es aquello que ve a la energía como contenida dentro de sí, inseparable de sí. Ok. Está A eso se le bonito. llama autoconocimiento. El conocimiento de uno mismo como esa existencia absoluta, sin nombre, sin forma, sin principio ni fin, que es consciente de todo, aparentemente, individualmente, a lo que se identifica con el cuerpo. Ok. Y esa Shakti ilusoria, ¿de dónde salió? De donde surge todo, del mismo sombrero de pompa, Ok. de la fuente que es uno mismo. Ok. Y si surge de esa fuente y esa fuente es real, ¿cómo es que la Shakti es irreal? Es real porque está sujeta a modificaciones, es real y real porque es vista. Ilusión quiere decir que aparece y desaparece, está sujeta a cambios, modificaciones, no es permanente. Hay una parte de esa energía, una infinitésima parte de esa energía está ahora manifiesta como lo que se percibe como mundo. Y hay una parte de esa energía, en su gran mayoría,
que existe aquí y ahora en estado potencial y latente. Son cualquier cantidad de posibilidades que pueden tomar forma o manifestarse en cualquier momento. ¿Sí? Entonces la energía es manifiesta e inmanifiesta. Ok, pues O muchas sea, gracias. cualquier cosa que esté en la periferia de la percepción o de la conciencia, si se quiere, se considera ilusorio. La palabra ilusorio en este sentido no tiene un contexto negativo, sino que si hay algo Impermanente. si no es permanente, que no puede ser real, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el César real? ¿Este que tiene 52 años ahora o el de hace 20 años atrás? ¿Dónde estaba César hace 55 años? ¿Sí? ¿Dónde va a estar Sí, César dentro de 80 años? ¿Sí? Entonces, si hoy es así, mañana es diferente. Si está sujeto a cambio, no puede ser real. Real tiene que ser algo que es permanente. Y sí. todos los cambios, quien los percibe es el mismo, ¿sí? Quien lo percibe no cambia. Quien los ve no cambia. Ahora eres consciente de la ilusión. Si estuvieras dormido, no eres consciente de la ilusión, ¿cierto? Ujú. Por ende, la ilusión aparece y desaparece. Quien ve la presencia y la ausencia de la ilusión es el mismo, ¿sí? No aparece ni desaparece. Sí, Es pero permanente. hay una Y parte también que se me hace interesante a mí, que es, o sea, si pensamos que el perceptor es el perceptor, podemos llegar a pensar que también el perceptor, la conciencia del perceptor se modifica con aquello que percibe, no, porque cada cosa que percibes, o sea, si lo no. vemos como un espejo, su conciencia. Sí, pero es como decir que la pantalla del cine sufre modificaciones por las modificaciones y los cambios que suceden en la pantalla. O sea, lo ves como dos, lo ves separado completamente. No, no, no. Realmente no son dos, pero hay un aspecto de esa totalidad. Sí, es como decir dos caras de la misma moneda, pero una cara es completamente, no está sujeta a cambio, no está modificada. Eso es lo que Ajá. declara el conocimiento del absoluto y confirma con mi propia experiencia. Aquello que ve no sufre cambios ni modificaciones, es siempre el mismo y soy yo. Es lo que yo soy, es lo que uno realmente es, aquello que ve. Sí, pero entonces, o sea, sí lo ves tú como que el que ve está separado de lo que ve. No, imposible, ni separado ni unido, pero en realidad son una y la misma cosa, pero es como decir, de nuevo, son dos caras de la misma moneda, ¿ok? Pero hay un aspecto que está sujeto a cambio, que tiene nombre, que tiene forma, sufre modificaciones. Y hay un aspecto, ¿sí?, que es permanente, que no sufre modificaciones, que no está sujeto a cambio, que es siempre inafectado. O sea, la misma cosa es dos cosas al mismo tiempo. Pareciera que fueran dos, en realidad son una y la misma cosa. Pareciera que uno ve al otro. Es como cuando te ves en el espejo. No Ujú. estás viendo a otro, te estás viendo a ti mismo. Pero ¿cuál es real? ¿Cuál de los dos eres tú? Pues tendría que decir que soy más el perceptor, pero No, también no podría negar que la imagen del espejo es un reflejo de lo que soy. exactamente, exactamente. Entonces, uno es real, el otro no. Si tú quitas el espejo, la imagen desaparece. Y toma como ejemplo el espejo, el cuerpo. Si el cuerpo desaparece, no hay reflejo, pero el que está parado delante del espejo sigue siendo, sigue estando, no deja de existir, no deja de ser, Sí, pero totalmente. pero no se ve reflejado a sí mismo en el cuerpo. Totalmente de acuerdo. Ah, A ver. O sea, la cosa es, en mi experiencia, digamos, si estás enfrente de un monstruo, ajá,
y tú tienes una reacción de temor ante ese monstruo. Tu conciencia, tu energía, tu sentir va a Pero claro, cambiar. ahí hay que tomar en cuenta, hoy en día se utiliza la palabra conciencia como energía. Si esa conciencia es energía y es vista, tiene que esa conciencia debe ser relativa. Por ende, tiene que haber una conciencia que perciba esa conciencia relativa y por ende es absoluta. ¿Me sigues? Para hablar de algo, ese algo tiene que ser visto. En el sueño profundo no hay conciencia, es el estado inconsciente, pero aquello que ve, es decir, aquello que ve no es consciente de nada, pero tampoco es consciente de sí, pero aún así es, porque en el sueño Sí, profundo tú eres, ¿sí? sí, O sea, los tres estados de conciencia, la vigilia, el sueño onírico y el sueño profundo, se alternan y se contradicen. ¿Sí? Y tú sí. existes en la presencia y en la ausencia de cualquiera de estos. O sea, tú estás aquí como el observador de los tres estados. Ahora, el observador o aquello que ve, que no es un observador, aquello que ve, solamente sabe que es en el estado de vigilia. Cuando su luz se refleja en el cuerpo, como el conocimiento de ser, como el yo soy. En el sueño profundo yo soy, pero no sé qué soy o quién soy, pero aún así soy, aún así existo. Es decir, que mi existencia es permanente y permanece igual inafectada indiferentemente de la presencia o de la ausencia de cualquier cosa. Y no está sujeta a modificaciones indiferentemente de los cambios que sucedan en lo manifiesto, que es lo visto. ¿Sí me sigue? Sí, sí, sí te sigo el concepto, pero, y sí lo entiendo y lo he leído, y lo he visto y es una forma de comprenderlo, pero no puedo negar que verlo así implica una división para No, mí eso es entre quien solamente percibe. esto es solamente para explicar. Realmente no hay O sea, división, no hay yo sí dualidad. creo que, yo creo que en la realidad no hay una división y yo sí No hay. creo que tanto tú modificas al entorno como el entorno te modifica a ti y acaba No, modificando al perceptor. no, no. Yo sí creo eso. Ese perceptor tiene que ser relativo. Eso es lo que se considera una conciencia individual, que es la idea de que yo soy alguien percibiendo algo, ¿ok? Entonces, como algo cambia y yo percibo algo y reacciono, entonces yo creo que yo soy, que yo cambio con lo que cambia. Pero eso es una idea. ¿Sí? Eso sucede debido a la identificación con el fenómeno. Pareciera que yo cambio, al igual que el fenómeno. Si no hay Sí. identificación con el fenómeno, me doy cuenta que yo, aquello que es consciente del fenómeno, no cambia. O sea, entiendo que no cambia mi capacidad de percibir. Eso sí no cambia. O sea, sigo siendo el perceptor. Ya sea que perciba un monstruo, ya sea que perciba una ballena, ya sea que perciba un charco, sigo siendo el perceptor, ¿no? O sea, soy el que ve, punto. Pero eso es demasiado poco para mí. O sea, como que necesito, Para mí, o sea, ¿quién? Esa es la pregunta. Ok, imagínate que tienes un vaso de agua, ¿ok? ujú, ujú, Y le colocas una gotica de tinta roja. ujú, Y tú dices, ah, el agua se transformó en roja, se convirtió en roja, se modificó. Pero ujú. no es cierto. El agua sigue siendo H2O. Sí, su naturaleza, su realidad, su esencia sigue intacta. ¿Mm? Sí, desde ese punto de Hay vista. una Desde analogía en ese punto de India, vista, sí. Desde ese hay una punto de vista, analogía en sí. India que si tú tienes, por ejemplo, un tanque lleno de agua y lo llenas ¿sí? Y le pones leche al agua, el agua pareciera que se convirtiera en leche. Pero si a ese tanque le vuelves a poner agua, la leche desaparece, ¿sí? Se disuelve en el agua. ¿Me Ujú. sigues? Sí, sí, sí. O también la analogía de la ola y el océano. ¿Quién se convierte en qué? Se convierte el océano en la ola, se convierte la ola en el océano, cuando la ola y el océano realmente son una y la misma cosa. Es el océano consciente de la ola. ¿Sí? Desde ese punto de vista, hay un punto de vista donde no hay ni dualidad, ni no dualidad, ni nada. ¿Qué es lo que tú hablas? La El tema es diferencia que es, si decimos que son una y la misma cosa, no podemos decir que no cambia el perceptor,
porque No, es entonces, o como la sea, pantalla. no, Pero la es, pregunta es la es misma. imposible, según yo, decir ambas cosas a la vez. O sea, ¿cómo puedes decir que algo es lo mismo si Porque cuando uno cambia el otro esa es mi no? experiencia directa. Pero ¿cómo pueden ser dos cosas lo mismo si cuando uno cambia el otro no? Cuando tú ves una película, ahí hay dos La entidades. pantalla no es lo mismo que la película. La pantalla no cambia, pero la película sí, no es lo eh, mismo la pantalla que la película. Ahora bien, tú puedes separar la proyección de la pantalla. Sí. ¿Cómo? Puedo, puedo poner otra hoja de blanca enfrente de la pantalla y ahí voy a Pero crear otra pantalla. esa hoja sería la siguiente pantalla y la Sí, proyección sería la misma. pero la separé de la pantalla de allá. No, Sí. O es más, o lo puedo ver adentro de la camarita. no, pero trata de entender lo que te quiero decir, porque no se trata de un debate intelectual a ver quién tiene la razón No, o no, no. no, 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 ni quiero debatir, ni quiero debatir ni nada. Lo que te Simplemente es quiero un decir punto es, que la no lo. pantalla, lo que se llama el absoluto, ¿ok? Ujú. Es la pantalla donde todo aparece y desaparece. A veces hay Sí, proyección, sí, a sí. veces no hay proyección. Es Llama a que la yo diría, pantalla llama a la pantalla, llama a la proyección la vigilia y llama a la ausencia de la proyección el sueño profundo. Si tú apagas el proyector, no ves la proyección, no ves la luz que proyecta la imagen, pero tampoco ves la pantalla. La pantalla sigue estando allí. Y la pantalla permanece completamente intacta, bien pero en sea ese que hay caso como que luz, la pantalla ni sirve de nada. como que no sirve de nada, sin pantalla no hay proyección. Pero en el sueño profundo ni siquiera hay pantalla, ni siquiera la ves, entonces como que ¿de qué sirve? No, En es el sueño, que en este caso, estás hablando sin ningún fundamento, disculpa que te interrumpa. Estás hablando, estás teorizando, estás afirmando lo que estás teorizando sin tener la prueba de ello. La pantalla es la no, misma que vea la proyección. Es decir, en el sueño profundo no se ve nada, pero para decir que no hay nada, algo tiene que estar presente viendo nada. sí, totalmente. Exactamente. Entonces, eso que ve, ¿ok? Es exactamente, es el mismo. Sí, es el mismo, pero no hay una pantalla donde se refleje. Es que, no sé, creo que para mí, a lo mejor está un poquito complicado el ejemplo. Yo lo he leído desde el punto de vista del shivaísmo de Cachemira y a mí me ha ayudado muchísimo eso, No, que es, yo hablo de mi propia experiencia. Si lo que yo digo coincide lo que está en los textos, eso es otra sí, cosa, pero no, yo también hablo de mi experiencia. En mi experiencia, mi conciencia cambia con mis experiencias, sin duda alguna. esa experiencia es relativa, eso no lo puedes decir en el sueño profundo. En el sueño, yo diría que la experiencia del sueño profundo que tenemos también te cambia porque cuando apareces en estado de vigilia, apareces en un estado distinto Eso no a lo como puedes te decir en el dormiste. sueño profundo. Pero de algún modo la experiencia que tuviste mientras dormías te cambió en ese proceso porque cuando En el despertaste ya dormir, tenías en otra el dormir no hay información. experiencia de nada, la experiencia le pertenece al cuerpo. El que es Vaya, consciente pero del de algún cuerpo, modo algo se produjo en ese sueño que cambió tu estado de vigilia el porque no sueño eres el profundo, mismo cuando ¿qué duermes que cuando sucede despiertas. en tu experiencia directa? ¿Qué sucede en el sueño profundo? Pues no tengo recuerdo alguno. Entonces, ¿cómo puedes hablar de algo que no tienes recuerdo? Y decir que Lo que algo puedo sucedió decir y es que que ese cambió. estado de ausencia de recuerdo me produce un cambio a mi estado de vigilia. Eso sí lo puedo decir. ¿Perdón? Lo que puedo decir es que ese estado de ausencia de recuerdos me produce un cambio a mi estado de vigilia. O sea, mi estado de vigilia no es el estado absoluto. Mi estado de vigilia es el estado cambiante y es cambiado también por el estado del sueño profundo. Pero entonces el absoluto no puede estar sujeto a cambio. Hay una cosa que cambia y otra que no. Eso es lo que estamos tratando de ver si lo entiendes. Por eso, No pero el si lo estado de crees. vigilia cambia. El estado de vigilia cambia. Los tres estados Sí, cambian. Los tres estados se alternan. De nuevo, sí. uno se alterna con el otro. El uno contradice al otro. Pero si te haces la pregunta, ¿quién ve a la vigilia? Yo. ¿Quién ve el sueño profundo? Yo. ¿Quién ve al sueño onírico? Yo. Ese yo es el mismo, no cambia. Es el mismo yo. Sí, eso sí. Ah,
Entonces, todo esto aparece y desaparece. El yo no aparece y desaparece. El yo es permanente, es el mismo, no está sujeto a cambio. Y si llegas a tener la suerte de hacerte consciente de de ti como eso, te vas a dar cuenta que no sufre ningún tipo de modificación y permanece completamente inafectado, indiferentemente de que la manifestación esté presente o ausente. Es muy curioso. Yo sí creo que el yo cambia, con respeto, te lo digo. Eso es una creencia. Y de acuerdo a mi propia experiencia, ¿Cuál es tu experiencia en el sueño profundo? Esa es cambia, que cambia. cambia, claro. Pero ¿cómo sabes si no sabes nada en Sí, el sueño profundo? precisamente porque no sé nada en el sueño profundo, sé que no soy el mismo que cuando estoy despierto. Por lo ¿Cómo que tanto, no? Te pues acabas de no, contradecir lo mismo, te acabas de estar de acuerdo con algo y ahora te acabas de contradecir. El yo es consciente de la vigilia, el yo es consciente del sueño onírico, el yo es consciente del sueño profundo, ¿sí o no? no es consciente del sueño profundo porque yo no soy, o sea, yo cuando Cómo sueño hablas del sueño profundo a menos que estés consciente? ¿Cómo puedes hablar de algo, no estoy consciente, pero tienes que no estar estoy consciente. presente para decir ahora que no estabas consciente? Si estuviera consciente del sueño profundo, no sería sueño profundo. Si, O sea, hermano, si te apagan la luz y no ves nada, para no ver nada, tienes que ver nada y para no ver nada tienes que estar presente. Lógica elemental, simple, básica. pero no estoy consciente de ese estado. ¿Cómo que no? Si No, para hablar del olvido, tienes que recordar del olvido, tienes que no, recordar la ausencia de la experiencia. Por es, ende, tienes que estar presente, eso es lo que se quiere decir, una conciencia que es absoluta, que es permanente, ¿ok? Que está presente en la presencia y la ausencia de lo que se conoce como conciencia, que es una conciencia relativa. sí, pero es como cuando dicen hay que hacer consciente el inconsciente, ¿no? Si lo haces consciente, pues entonces ya no es inconsciente. Pero eso es un absurdo hacer consciente el inconsciente, no hace falta, sucede solo. Por eso, pero, o sea, si hay algo que es realmente inconsciente, o si hay algo que es realmente inconsciente, pues no tienes forma de saber qué es, porque si sabes qué es, pues ya lo hiciste consciente y ya no es inconsciente. O sea, El no hecho puedes de que no, conocer al inconsciente, El hecho de que no seas consciente del inconsciente no quiere decir que el inconsciente no exista. El hecho de que no sepas que pero China no puedes existe, saber cómo es. pero O se sea, va a manifestar. tal vez sabes que existe. Tal vez sabes que hay algo más que entra a tu conciencia, o sea, entran nuevas ideas a nuestra Pero conciencia todos los días. yo no quiero hablar de tu tal vez. Yo quiero hablar de lo que tú sabes por experiencia directa, que todo lo que acabo de decir es pura especulación, Ah, con todo el respeto que te no, merece. bueno, de mi experiencia directa yo te puedo decir que no estoy consciente de mi estado de sueño profundo. Si Pero estuviera consciente de él, no estaría mira, dormido. es que no estás ni siquiera consciente de lo que estás diciendo. Porque ¿Ok? Bueno, qué maravilla. ya. Cuando la gente Pues, dice, caí como muerto, ahí no había pero nada. ¿Cómo sabes que no había nada? Tienes que estar presente y tienes que saber que no hay nada. Llama saber, ser consciente, ver, presenciar, observar que no hay nada. O sea, que el que en la ausencia de todo, tiene que haber alguien que sea consciente de la ausencia de todo, que en la vigilia se recuerda que no había nada. Por lo tanto, existe y pero hay si una es especie ausencia de de conciencia todo, que es ¿cómo va a haber absoluta. alguien? No es un alguien, pero Dios mío. Si es Me ausencia de rindo, todo, ¿cómo va a haber alguien? me rindo, Es me rindo, imposible. me rindo. Sí. Pero bueno, muchas gracias, de verdad. Si alguien se comió un cambur y te dice que es dulce, y tú le dices a alguien que se comió el cambur, que el cambur no existe, que es imposible, inclusive que sea dulce, ¿qué esperas del que se comió el cambur? ¿Qué reacción crees que Me va a puedes decir que estoy tener? loco. Eh, exactamente. Sí.
Pues lo mismo yo digo de una persona que me diga que es consciente de su estado de sueño profundo, o sea, es como, Te lo va a decir todo el mundo, excepto tú eres el único que niega su propia existencia. Para negar tu existencia en el sueño profundo tienes que existir. ¿Qué tal? Lógica, esto no, es o hasta sea, lógica. había algo, hay algo que existe porque yo despierto después. Pero ese Entonces, yo que despierta es lo ajá, que te entonces quiero decir. había algo, hay una trascendencia de tiempo, lo cual implica que yo existía de algún modo en ese estado, porque Ah, después despierto. claro. Y eso es total, y eso estoy consciente. Pero el yo de ahorita no puede saber cómo estaba el yo de antes dormido, Por eso, ese porque yo no si es real. supiera, entonces yo estaría despierto. Ese yo es lo que llamas la conciencia individual. Ese yo está ausente. Pero para que ese yo esté ausente, tiene que haber, entonces, entonces, ¿quién soy yo? Si ese yo está ausente, ¿ok? ¿Quién es el otro yo que sabe, ¿sí? Que es consciente de la El ser, ausencia? Ah, pero eso eres tú, es lo que te quiero decir. no, No, no. O sea, más o menos. más o menos sí soy el ser, pero, o sea, si yo ya tuviera esa conciencia, la conciencia del ser de ese nivel, del estado, si yo ya hubiera alcanzado ese nivel de conciencia, ya estaría en otro rollo, o sea, ya estaría ¿Cómo, consciente, cómo sabe? ¿Cómo sabe? estaría actualmente en un estado como si estuviera dormido, o sea, estaría en un estado de sueño profundo en este instante, tranquilo ¿Cómo completamente así, cómo hablando puedes tranquilo. decir? Estás haciendo lo mismo, estás hablando, ¿ok? Estás diciendo, si yo supiera cómo es ese estado, que no lo vas a saber hasta que lo sepas, ¿cómo puedes hablar de cómo sería ese estado si no lo sabes? O sea, todavía estás No, hablando claro que, de que no pero sabes. hay una lógica y hay un entendimiento y he tenido muchas experiencias de meditación y Ah, muchas bueno, cosas muy que han bien. pasado, Lo felicito. Maravilloso. pero es un hecho. Sí, sí, sí. ¿Tú qué dices, Macorina? Tenía rato que no veía un fenómeno como tú. Oye, pero no me tienes que decir fenómeno. Bueno, a menos de que eso sea algo bonito. Yo no dije que sea feo. Ya, Ese es que yo, ese, En México fenómeno es medio raro. el yo que está ausente en el sueño profundo, Ajá. ¿ok? No puede ser real, ¿cierto? Porque aparece y desaparece. Voy a tratar una vez más de ver si ves la lógica Sí, elemental de sí. lo que... Pero Ahora, ese yo ausente, lo que quiero decir es que ese yo ausente es el yo de la vigilia, no el yo del sueño profundo. entonces El el yo del sueño profundo está presente y tiene que estar consciente de la ausencia del yo. del yo de la vigilia, podría Claro. ser. Pero, Ah, pero no es cierto, ni siquiera es cierto. El yo, según yo, perdón, desde mi punto de según vista. yo, El, según yo el que está ausente, según yo el que está ausente, ok, que ni siquiera sabe que está ausente, va a decir cómo era. el yo que está, no, pero yo he defendido todo el tiempo que yo no puedo saber Claro, esa es la batalla perdida de todas y ya. yo soy el yo de la vigilia, porque estoy en vigilia ahorita, creo que en eso estamos de acuerdo. Y el yo del sueño profundo. Ese es un aspecto o un nivel de mi propio yo, yo diría, pero más profundo que mi yo de la vigilia. Eh, Y sí, entonces mi yo de la vigilia, o sea, yo ahorita, Juan Andrés López, no estoy consciente de lo que vive ese yo en el sueño profundo. Pero lo que es curioso es que ese yo del sueño profundo tampoco es consciente de lo que vive el yo de la vigilia. Porque si oh, fuera completamente consciente, nada ok. más escúchame este pedacito, porque si fuera Oh, me duele la completamente nariz, tengo que consciente, ir al médico. si fuera completamente consciente ese yo, entonces sabría indudablemente siempre que en ese momento está soñando y porque sería consciente de lo que es su vida en vigilia. Y entonces diría, en este momento yo estoy soñando porque mi vida en realidad es la otra. Y esto no es lo que pasa. Lo que pasa es que siempre caemos a la fantasía del sueño porque no sabemos lo que es la realidad.
no sabemos distinguir entre lo que es la vigilia y lo que es el sueño. Y eso sucede porque nos olvidamos del yo de la vigilia, Bueno, nos pues si usted, olvidamos de nuestra realidad actual. usted ya Entonces, sabe, el yo del sueño y el yo del sueño profundo es un nivel más profundo o otro nivel de conciencia distinto a aquel de la vigilia. Y se dice que hay un cuarto estado, que es el estado de Turilla, al cual yo no he llegado, creo, y que a través de ese puedes ver todo el show, ahí hermano, sí ves todo lo con que todo el pasa. respeto que se merece, yo vengo de una escuela tradicional Vedanta y el occidente tiene un arroz con mango de terminología que el Turilla quiere decir el testigo de los tres estados. Cuando se sabe que el testigo de los tres estados, que es esa conciencia absoluta, no está separado de los tres estados, entonces eso se le llama Turiya Tit, que es más Turiyatita, allá sí. del cuarto estado. Es Ujú. decir, es decir, Turiya es otro nombre para ti, la conciencia absoluta que es testigo de los tres estados. Testigo quiere decir que Ujú. atestigua, que ve, es el Sí, testigo de la vigilia, el testigo del sueño onírico y el testigo del sueño profundo. El que sí, atestigua, ve, sabe del sueño profundo. Y ese eres tú, porque esa es tu experiencia. sí. No, ¿Sabes? sí, sin duda soy yo, pero Pero no lo sabes, pero no lo soy sabes. yo a un nivel que creo que vamos a estar de acuerdo en esto. Si yo lo supiera, ya estaría iluminado. O sea, si yo Es lo ya que conociera ese es lo que te ¿eh? quiero decir, con el perdón de la palabra. Es lo que te quiero decir. Ya eres eso, porque ya lo eres, pero no lo sabes. Eso es todo. Entonces, es como que Definitivamente. yo soy Pedro y creo que soy Juan. Entonces, cuando Juan no está, no sé que yo soy Pedro, pero yo tengo que ser Pedro, el que sabe que Juan no está. Sí, Y tengo pero que es que ser... hay todo este vaivén, ¿no? O sea, y te la compro por completo. Tengo que ser eso absolutamente porque si no, nada tiene sentido. Para que nosotros, entre nosotros los latinoamericanos nos podemos tratar así y no pasa nada. Por eso me tomo la ligereza de hablarte de esta manera, porque sé que no lo voy a tomar personal, espero, porque No, yo lo agradezco. A mí me ¿de gusta dónde hablarte, de eres? verdad. No, si no, ¿De no tiene dónde, fuerza. de dónde eres? Y a mí ni se está riendo, ¿eh? Ya te digo. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Ajá, ¿qué? Perdón. ¿De dónde? ¿De qué país? Ah, de México, perdón, no te Ah, entendí. dime, bueno, está aquí al lado. Entonces, que no mames, ay, mi yo. Este testigo sí está chingón, como dicen allá. No. El pinche testigo que no sabe, que niega que es el pinche testigo. Y aunque lo niegue, aún así lo es. Es lo que te quiero decir. Sí, estoy de acuerdo contigo. Ya, ok, ya. Ya que. Déjame que se me pase la locura un ratito, ya va. Ya Muy bien. que me duele, me río y me duele, ya va. Que me duele la nariz, ya va. Entonces, lamentablemente, hay una confusión en Occidente, lo digo yo porque yo vengo de esa escuela, ¿ok? Una escuela absolutamente tradicional Vedanta. Y a mí esto no me lo explicó nadie de Occidente, ¿ok? Ujú, Si tú miras a la manifestación, ¿ok? Como separado de la conciencia, entonces lo llamas manifestación. Si ves a la ola separada del océano, lo llamas la ola, ¿ok? ujú, Si tú no ves a la manifestación como separado de la conciencia, lo llamas conciencia, ¿ok? ujú, Lamentablemente, la gente no entiende que ese es el aspecto relativo de la conciencia. ¿Mm? El aspecto absoluto de la conciencia, ¿ok? Y eso es lo que se ha dicho siempre, ¿ok? Es imposible que tanta gente haya llegado a la misma conclusión, ¿ok? Y te ponen, toda la vida te han puesto como ejemplo a la vigilia, al sueño onírico y al sueño profundo. Y la gente dice que este es real y que el sueño onírico es ilusorio. Todos son ilusorios. A eso colectivamente se le llama ilusión, maya.
Ujú. Entonces, tiene que haber una conciencia absoluta, ¿ok? Que es obviamente consciente de su propia ilusión. La realidad es consciente de la ilusión. La ilusión no existe sin la realidad, porque para que algo exista o no exista, ¿ok? Porque para decir que algo no existe, tiene que haber alguien que sea el testigo de lo que no existe, ¿cierto? Eso es 2 más 2 a mí me da 4. ¿Puedes volver a decirlo, por favor? Si algo no existe, tiene que haber alguien que sepa que, no hay- que algo no existe. Para poder hablar de ello, ¿ok? Tiene que haber algo que no vea nada. El que no ve nada tiene que estar allí viendo nada. Si un ciego no Pero ve nada, puede ser que algo no exista y nadie sepa que no existe. exactamente, no es nadie y no es alguien. No tiene nombre, no tiene forma, ¿sí? La realidad absoluta no tiene nombre, no tiene forma y aún así ve. Es aquello que ve. ¿Sabes cuál es la paradoja? Que aquí y ahora ya tú eres eso, pero tu Sí. identificación con lo que aparece y desaparece te hace negar tu propia existencia como conciencia absoluta. Autoconocimiento, lo que mal interpretado se llama autorrealización, en español esa palabra no tiene espacio, no tiene traducción Yo no, literal. no niego yo mi existencia con conciencia absoluta. En absoluto niego esa idea. Lo que sí creo es que Creo. es difícil hablar Ah, del entendimiento. El entendimiento es importante. sí, El entendimiento es importante. O sea, hasta cierto, sí, hasta que se entendió. Después que mucho, se entendió, mucho. El hay, entendimiento es muy importante. O sea, si la conciencia absoluta no entiende que ella es la conciencia absoluta ujú, y la conciencia absoluta cree que ella es un cuerpo, la conciencia absoluta entra en un estado ujú. difícil, entra Se en un olvida, estado de dolor, de esclavitud, se de olvida de pesadez. su... Es más, Ay, se dice que porque entra a ese estado, surge toda esta bola de cosas, del karma y de la entrada al mundo, de la manifestación, de lo físico, etcétera. Se dice, porque la ahora, conciencia se olvida de que ella es la conciencia se olvida de sí misma, y de pero lo sí, que es. exactamente. Por eso se dice, encantado con lo visto, nos olvidamos del que ve, que es lo que uno es. Sí, Ajá. estoy totalmente de acuerdo. Es el que ve, Y también te olvidas de que lo que ves es parte de ti, es parte de correcto, la misma conciencia. correcto, pero la Te idea es olvidas de cuando, las dos cosas. correcto, cuando llegas a ese entendimiento intelectual, ahí tienes que olvidarte del entendimiento intelectual, tienes que olvidarte de todo debate intelectual y tener la misma experiencia, puedes tener la misma experiencia del sueño profundo en la vigilia. Es decir, puedes saber que eres esa conciencia absoluta en la vigilia. Para que eso suceda, el yo que está Sí. ausente, el yo que está ausente en el sueño profundo tiene que estar ausente en la vigilia. Para que puedas darte cuenta que eres Otra vez, aquel que perdón. El yo que está ausente en el sueño profundo tiene que estar tiene que, ausente en la vigilia, claro. otra vez, el yo que está ausente en el sueño profundo tiene que estar ausente en la vigilia. Sí, Por porque qué? si está presente, porque si está presente, es el que no permite que ver, él no permite que te des cuenta que eres el que ve al yo que está presente. Y que ese yo que Mm, está presente no es lo que tú eres, es lo que crees ser. Es la ujú. idea de ser, es un pensamiento, se llama el pensamiento yo. Para que ese pensamiento yo exista, alguien tiene que verlo. Y obviamente ese soy yo. O sea, para yo saber que soy ese Sí, observador absoluto, ¿ok? sí, Este sí. yo que está ausente en la vigilia y que ahora está presente el que está ausente en el sueño profundo y que ahora pareciera estar presente en la vigilia tiene que desaparecer.
No, ahí, ahí, ahí Ese ya yo se le entendí. llama mente, se le llama ego, se le llama individuo, se le llama jiva. Hay algo ahí que no acabo de entender, perdón. Ah, Hay algo ahí en eso que dices que no acabo de entender. ¿Qué estás diciendo? El yo del sueño profundo, no entiendo la implicación de que el yo del sueño profundo tiene que ver con tú dices que ese yo que está aquí ahora está ¿cuál yo? ausente en El el yo de la sueño. vigilia. Ajá. El yo de la vigilia Sí. está ausente en el sueño profundo, ¿cierto? No es cierto. Nada más era como, es una forma de entender las cosas como todo, pero No, es que no es está cierto. ausente. Es El que es mismo yo de la cierto. vigilia es el mismo yo que está en el sueño profundo, nada más que está como en compartimentos distintos. O sea, no puedo ver el cuarto de allá ahorita porque estoy en este y tengo una pared aquí, pero realmente, si hablamos en términos absolutos, es la misma casa, Eh, es el mismo yo, pero en este momento estoy en este compartimento de acá y luego no puedo ver el baño de allá y entonces, y el baño de allá sería el sueño profundo. Exactamente, pero ese yo, Sí. ok, ese yo obviamente tiene existencia absoluta, lo demás tiene ¿Cuál, existencia relativa. Ahora cuál está yo? el yo ¿El de la absoluto, vigilia? No, el es yo el absoluto, ¿cómo va a tener existencia relativa? El yo absoluto tiene que ser absoluto, si no, no sería absoluto. correcto, pero ese yo absoluto es el que ve, ese yo absoluto es el que ve a estos tres estados. Pero ahora, como cree ser otro yo, niega. Creo, a ver tú qué opinas de esto, que el yo absoluto no lo hemos alcanzado. ¿Cómo lo vas a alcanzar si lo eres? Es que esa es una excelente pregunta. Pero lo hemos alcanzado, esa es la locura, lo hemos Pero, alcanzado, pero no somos conscientes de eso. Si pero fueras ya consciente de va, ya eso, va. Pero esto se está convirtiendo en un debate intelectual de cafetería estarías consciente de intelectual todas las espectacular. realidades al mismo tiempo. Ese yo no lo puede alcanzar Ay, a nadie, ver. porque es lo que todos son. Yo no puedo Sí, alcanzar lo que soy. sí, estoy de acuerdo Ah, contigo. entonces, si yo no puedo alcanzar lo que soy, ya yo soy esa conciencia Pero, absoluta. pero bear with me una cosita, nada más. Ajá. Hablamos del entendimiento, que el entendimiento es importante Pero y tienes que que ir a la la... cosa es, Lo que te quiero no, decir es que tienes que... espérame. No estoy hablando de lo que somos, estoy hablando de lo que sabemos que somos, ¿ok? Nada Eso es más ignorancia. dijimos Lo que que el sabemos que entendimiento era somos importante. ignorancia. No, espérame, espérame. Eh, eh, ok. Dijimos que la conciencia absoluta, que el entendimiento de la conciencia absoluta es importante porque cuando ella se entiende mal, puede caer a una trampa fuerte de una ilusión. ¿Estamos de acuerdo? Lo dijimos. Ok. Entonces, somos esa conciencia absoluta, no te lo niego en absoluto, pero el entendimiento que tenemos de eso es muy importante. El Si entendimiento. llegamos a entender, o sea, vamos avanzando Una en la cosa es, profundidad, vamos avanzando en la profundidad de nuestra conciencia conforme más vamos entendiendo lo que somos. Vamos entrando cada vez más a nosotros mismos conforme vamos entendiendo lo que somos. que me duele mucho la nariz, tengo que ir al médico, porque me Ay, duele Vicente, mucho la ¿estás nariz. enfermo? ¿Qué te pasa? Que tengo dos ¿Estás horas aquí enfermo? sentado. Sí, tengo que ir al médico porque tengo un dolor de nariz fortísimo. Y entonces, está bien, el río se me quita. Entonces, entender es intelectual, saber es vivenciar. Ahora tienes que ir Ok. del entender intelectual al El conocimiento saber. directo. Exacto. Eso es lo que yo creo que soy. Lo que yo entiendo que soy es lo que yo Sí, creo que soy. Porque sí, yo puedo decir que yo soy la conciencia absoluta. totalmente. Yo puedo agarrar a un pájaro, a un loro, y le puedo leer el Veda y decirle
tú eres la conciencia absoluta. Ese loro puede Ah, repetir Aham Brahmasmi, Aham Brahmasmi. El loro no sabe, no tiene la más mínima idea de lo que está diciendo. El loro entendió aparentemente, ¿verdad? sí, no me estás repitiendo como loro, Uy, te ¿no? lo puede repetir de una maravilla. Entonces, una cosa es que yo crea que soy la conciencia absoluta y otra cosa es que yo sepa que soy la conciencia absoluta. Sí, sí estoy de acuerdo contigo, Es, totalmente. por lo menos estamos de acuerdo en algo. Está padre. Pero, a ver, ¿tú crees que cuando tú llegas al saber Ah, soy esa conciencia absoluta y al experimentar soy esa conciencia absoluta? ah. O sea, hay una diferencia ¿no crees que hay una diferencia de quién soy en el antes y el después? Oh, por supuesto, pero Sí la hay, ¿no? claro que Hay sí. una diferencia. La diferencia, la diferencia es la forma de que cambies la forma de pensar, ya no hay creencia. Te integras de algún modo. O sea, Bueno, ya te vuelves, no te integra porque no puedes integrar lo que ya está, lo que nunca estuvo separado. O sea, tienes de acuerdo. el conocimiento directo, que no hay separación, por lo tanto no hay unión. Como dice mi guru, you get rid of what you haven't got. Es que a la final no te puedes, a la final ni alcanzas nada porque lo que quieres alcanzar lo eres y no erradicas nada porque lo que quieres erradicar no existe. Sí. Entonces, con muchísimo gusto, de verdad te lo digo, me encantó haber hablado contigo. ¿Ok? De nuevo, me tomo la libertad de hablar contigo en este tono, ¿ok? Porque somos de la No te misma preocupes. región y podemos, pues sí. ¿Ok? Entonces, con muchísimo gusto, si te puedes conectar o la reunión de esta noche o mañana por la mañana, pues seguimos conversando, porque de verdad tengo que ir al médico y lo cierran dentro No, de un par sí. de horas De verdad, ve al médico que te mejores. y es que creo que me picó un bicho en la nariz. Tiene Sí, me cara dio de... esta cosa No, no, esto hace 2 semanas. tiene cara de picada porque salió de un día para otro y cada día duele más. Entonces tengo que ver, no sé si tienen que picharlo y drenarlo, no sé si hay infección, no sé, pero es muy incómodo y duele. Y tengo que ir al médico, o sea, se me Que te olvidó mejores cancelar la esta. reunión de ayer, se me olvidó cancelarla. Porque mi esposa se supone, mi novia, mi pareja se supone que debería estar aquí traduciendo al ruso, pero tuvo que salir un viaje de emergencia a Moscú y se nos olvidó cancelarla. Entonces dije, bueno, vamos a esperar que se acabe y después voy al médico. Ok. Mucho gusto. Ok. Mucho gusto igual. Entonces, por Gracias. favor, bienvenido. Si quieres participar esta noche o mañana, cuando gustes, a la orden. Ok. Te lo agradezco mucho. Ok. Que estés bien y que te mejores. Ok, gracias. Bye. Un placer. Ok. Igual. Bye.